Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos Juan días, Juan Carlos. Carlos. ¿Tal cómo están? ¿Todo bien? Espero. Juan Carlos. Hola, Farid, gracias. Ay, pulgar arriba. Bueno, genial. El día de hoy vamos a tener la clase acerca del módulo de cerchas de acero, ¿no? Entonces, vamos a partir hablando un poco acerca de la actividad de control, debido a cuestiones de que vamos a tener mañana el examen, que prácticamente, pues, mi interés es más que todo abarcar los temas con profundidad. Pues vamos a arrancar este día con la presentación de la actividad de control, pero vamos a hacerlo solamente para 2 personas, ¿listo? Ya que el tema es extenso, ya que más que todo, digamos que la actividad como tal es un poco larga, ¿listo? Entonces vamos a mirar 2 voluntarios, los 2 primeros, quienes quieren participar. Liz y Farid fueron las 2 primeras manos que vi. Entonces, listo, Liz, por favor, puedes comenzar. Ya. De acuerdo. Ahí creo que sí se ve. Ya. Bueno, lo que nos decía era que debíamos realizar un mapa del proceso de diseño de estabilidad. Entonces, bueno, primero las condiciones generales para tener una estabilidad era que las deformaciones por deflexión, cortante, fuerza axial o otros componentes que constituían los desplazamientos de la estructura era uno de los efectos. Otro era que los efectos de segundo orden, que es el efecto P delta y P delta sigma, es ese. P delta grande, esa es la mayúscula y la otra es la minúscula. Y la otra es la minúscula, sí, exacto. Bueno, estas 2 condiciones deben satisfacer que la estructura soporte carga gravitacional por columnas, muros y marcos verticales. Otra de las razones era que debes tener derivas de piso de segundo y primer orden con combinaciones de carga, y estas no deben ser más de 1/3 del total de la carga gravitacional que soporta la columna. En este caso son los marcos resistentes a momentos. Otra de las consideraciones es las imperfecciones geométricas que existe en la estructura, las reducciones por rigidez de comportamiento inelástico, la determinación de la rigidez y la resistencia. En esto hablaba sobre igual los efectos de carga, que estos deben ser, se los debe aplicar con las combinaciones de carga, que es por el método LRFD, que es 1.6 veces la combinación, o el que es ASD, que es 1.6 veces la combinación de la ASD. Otro método es el diseño racional, que este método es un método de análisis directo que nos permite identificar la resistencia de acuerdo a la sección C2 y C3 que nos decía ahí. Y de ahí también nos hablaba sobre las consideraciones de imperfecciones iniciales, que estos tenía que ver con las imperfecciones que están localizadas en los puntos de los miembros, como por ejemplo decía que los edificios tienen imperfecciones, los más importantes son cuando se desploman las columnas. Desplome. El método indirecto de las imperfecciones, esto consideraba los efectos de imperfección inicial de la estructura en los puntos de intersección de los miembros del desplazamiento, que en este caso era como que su ubicación inicial. El uso de las cargas ficticias en imperfecciones, que igual que soportaban cargas gravitacionales a través de las columnas, muros o marcos verticales, y estos permitían utilizar cargas ficticias para representar sus efectos. Y en estos se aplicaban cargas basándose en su geometría, sí.
Ya, las cargas ficticias se aplicaban como cargas laterales en todos los niveles, como cargas ficticias añadidas a las cargas laterales, o las magnitudes de ficticias, que en este caso era 0.02 alfa por Y1, Y, que en este caso el alfa valía 1 para el LRFD y 1.6 de la SD. De ahí los ajustes de rigidez y que tenían dos parámetros, que en este caso la reducción del factor era 0.8, que se aplicaba a la rigidez de la estabilidad de la estructura, y el otro punto que se refería a los miembros no compuestos, que en este caso era el tau B, que tienen dos condiciones, P delta, y que debe ser mayor a 0.5 y menor a 0.5. Ya, ese ajuste a la rigidez se hace para el módulo, ¿no? Cambiando el módulo. Ya, Sí. ¿qué más? Eso es el resumen que saqué del capítulo, sí. Ya, muy bien, gracias. Ya. Diseño por estabilidad. Entonces dijiste algunas cosas importantes acerca de, ¿no? Cambios. Se dan cuenta que el código pues está planteando unos cambios. Primero, unos cambios en el material directamente y aplica unas fuerzas laterales que son las ficticias. Nosotros le vamos a llamar notional, ¿ya? O así las vamos a encontrar en la norma, que son cargas ficticias que lo que tratan de simular es lo que decía, ¿no? Desplomes de los elementos, que los elementos hayan quedado no totalmente verticales, generalmente los elementos de columna, sino que queden un poquito milímetros, pocos centímetros, ¿sí? Inclinados, ¿no? Entonces, Farid, continúa. Ya, de la misma manera, esto es para el diseño de estabilidad de miembros de acero. Entonces, como primer apartado tenemos las General Requirements o requisitos generales. Y aquí están, hay que tomar en cuenta las deformaciones por flexión, corte o axial que estén contribuyendo a los desplazamientos de la estructura. También los efectos de segundo orden, debido a cargas gravitacionales por pórtico, soportadas por columnas, muros o pórticos. Hay que considerar una proporción máxima del piso de derivas de primer y segundo orden. También tenemos las consideraciones sobre imperfecciones iniciales en la estructura. Hay que ajustar la rigidez y hay también un componente de incertidumbre que hay que tomar en cuenta. De nuevo, los efectos de carga, cuando consideramos combinaciones de carga LFD, el factor es 1 y para SD es 1.6. Luego tenemos para la resistencia requerida, igual, de la misma manera, tenemos condiciones iniciales para imperfecciones. Para la modelación, hay una modelación directa de imperfecciones y también podemos aplicar cargas ficticias en imperfecciones o las notional, como usted mencionó. También tenemos un análisis general para calcular la resistencia, en donde tenemos que considerar efectos de segundo orden, tal cual en el apartado anterior, deformaciones por flexión, corte y axial que contribuyen a los desplazamientos, efectos de carga, de nuevo, 1 para LRFD y 1.6 para SD, y ajustes de la rigidez. Este era multiplicando la rigidez por 0.8 o una reducción del 20%. Habían otras consideraciones como un factor tau sub B, que era para cierto tipo de miembros, de columnas, y reducciones adicionales, eran el literal C y D. Y luego para calcular la resistencia que tienen los miembros de nuestra estructura, podemos utilizar el método directo, y esto es básicamente utilizando los capítulos de la D a la K del manual, y métodos alternativos como el de la longitud efectiva, utilizando los factores K según los apoyos que tenga la columna, tipo si es pin-pin o fixed, que es empotrado en los dos, y el análisis de primer orden también. Y eso está en los apéndices. Y eso es todo lo que tengo para resumen. Ya, en resumen, ¿no? Bueno, muy bien. Genial, Farid. ¿Dónde estás? Ah, es que estás aquí como Gonzalo, ya me acuerdo. Te voy a poner aquí porque
Generalmente me olvido. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, como lo expresaron Farid y como lo expresó Liz, la idea es, o mejor dicho, la idea de la consulta en esta parte del curso es que tengan en cuenta que hay cambios, ¿no? Se dieron cuenta que hay cambios. Nosotros habíamos hablado que en edificios solamente considerábamos que el edificio estaba trabajando con secciones agrietadas, punto, nada más, ¿sí? Sin embargo, ya en edificios de acero, aparte de la reducción de la rigidez, ¿sí? En donde nosotros afectamos no la inercia, sino que vamos a afectar el módulo de elasticidad del material. Vamos a considerar con lo que trata la norma, es considerar de que el material del acero, cuando son secciones conformadas en caliente, tienen problemas de efectos residuales o de esfuerzos residuales en el material. Que eso, pues, me imagino que lo han visto de pronto con Pablito cuando hablaban de acero. ¿Listo? Entonces, estos efectos residuales hacen de que ciertas zonas ya estén sometidas a precompresiones y cosas así por el estilo. También, debido a que la construcción en acero es una construcción de tipo milimétrica, en donde las secciones y los elementos deben conformarse a un grado de aproximación milimétrico. Entonces, esto hace de que cualquier desperfeccionamiento o desperfecto o que exista un desplome de los elementos generen esfuerzos adicionales y momentos adicionales en los elementos, que se consideran con de dos formas, ¿no? Farid de pronto lo dijo esa parte un poco más claro, o directamente yo modelo que la columna está un poco chueca, ¿sí? O puedo considerar unas cargas que se llaman cargas ficticias laterales, que no son de viento ni de sismo y que no son reales, sino que el efecto es tratar de que esas cargas ficticias generen un desplome en la estructura y eso produzca o simule el efecto de estos elementos, ¿no? También tenemos el fenómeno de lo que sería prácticamente los efectos de pandeo lateral, perdón, pandeo de los elementos sometidos a compresión, en donde estamos viendo también que debemos considerar los fenómenos de efecto P delta en los elementos o en las estructuras de acero, ¿no? Entonces, esas tres cosas, el cambio en el material, el cambio en las geometrías y el cambio en los efectos de segundo orden, son principales y que generalmente no se hacen. Lastimosamente aquí en Ecuador no los he visto que los hacen. ¿Listo? Entonces, en esta parte, nosotros vamos a enfocarnos, o mi intención es que los reconozcan. No vamos a poder entrar mucho en detalle porque solo el diseño de acero de estructuras como tal podría comprender dos cursos tradicionalmente de pregrado, ¿no? Entonces, donde nosotros hablamos de las conformaciones de los sistemas normales y de los sistemas especiales en acero y toda la filosofía de diseño, etcétera. O sea, es algo que abarca mucho. Entonces, esto más que todo es para que ustedes entiendan, comprendan y cuando les toca hacer este tipo de diseño, tengan en cuenta esto, ¿no? Recientemente estuve viajando ahí a una casa familiar por aquí que hay por Guano, que es por Riobamba, y justamente miraba una estructura de acero en el suelo caída, ¿no? Típico, ¿no? Es muy típico que piensan que porque es acero resiste más, pero pues tienen sus consideraciones. ¿Listo? Bueno, entonces, haciendo ese pequeño preámbulo, vamos a hablar un poco acerca de cuál va a ser la estructura que vamos a diseñar, ¿no? Entonces, dentro de la estructura, espero que puedan ver mi bloc de notas, supongo que sí, ¿sí? Entonces, vamos a hablar o vamos a diseñar una estructura que es una cercha, una armadura, una cercha o lo que sea, ¿listo? Entonces, para el diseño, vamos a diseñar una de las que conforman toda una cubierta. Recuerden que las cubiertas pues se conforman de una estructura de cercha que está equidistantemente espaciada a lo largo pues de la profundidad de la armadura o de la estructura de cubierta, ¿es verdad? Entonces vamos a diseñar una aislada, ¿listo? Entonces, para esto, lo primero que deberíamos decir y en general tener en cuenta puntualmente para estas armaduras es
que aunque yo la estoy diseñando aislada, las estructuras, como vieron en la preparación y como vieron en las diapositivas del curso, del inicio del curso, pues este tipo de estructuras tienen algunas consideraciones que deben realizarse, ¿no? Entonces, primero, pues las estructuras de acero necesito yo chequear límites adicionales a los de la resistencia última y a los de estados de servicio, ¿no? Entonces yo tengo que chequear en cubiertas, por ejemplo, la sobrecarga que se pueda producir debido a que se produzca emposamiento de agua o que, por ejemplo, en zonas en donde exista granizo, bueno, aquí en Ecuador granizo, en Norteamérica nieve, pues ocurra esa carga de la nieve, ¿no? Ya ustedes vieron y investigaron un poco acerca del análisis de estabilidad. Todos los factores que mencionaron Farid y Lisset y que seguramente ustedes leyeron en el código, pues es otro análisis adicional que hay que hacer a este tipo de estructuras en acero. Sin embargo, hay otros que nosotros no hemos mencionado y que por tiempo no los vamos a poder entrar en detalle, que son, por ejemplo, los efectos de la vibración de estructuras de acero, ¿no? Entonces, las estructuras de acero, al ser elementos altamente rígidos con poca masa, o mejor dicho, altamente resistente con poca masa y por poca rigidez, tienden a tener problemas de vibraciones excesivas. Entonces, yo creo que todo el mundo nos hemos subido a un puente peatonal de acero, en las cuales solo al caminar ya sentimos que la estructura está como que vibrando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también ocurren en edificios. Seguramente ustedes han entrado o han estado caminando en los subsuelos del paseo y ha pasado un vehículo y han sentido que la estructura vibra, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues se produce pues por la flexibilidad de algunos elementos de acero, ¿no? También tenemos otros problemas que no existen, que no son, bueno, digamos que no son tan graves en hormigón. Por ejemplo, los problemas de corrosión, ¿sí? Estructuras de acero expuestas al mar es bien complicado, el mantenimiento debe hacerse muy frecuente, cada año, cada medio año, ¿sí? Porque si no el acero se pudre, ¿no? Y se lo come el mar, ¿sí? O bueno, la sal, las sales, etc. Pero otro problema que tienen es, por ejemplo, el fenómeno de la fatiga, ¿no? Tradicionalmente en estructuras, por ejemplo, tipo puentes, ¿sí? No, por ejemplo, digamos, estructuras tipo puentes en los cuales los puentes que están soportados por elementos de acero, pues tradicionalmente van a tener una vibración debido al tránsito de vehículos sobre su superestructura frecuente, que es totalmente todos los días a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, sabemos que en un puente normal estamos hablando que una vía está trabajando de entre unos 300 vehículos diarios, una cosa así, mínimo, ¿no? Y en puentes o en vías de alto tránsito, pues pueden ser tranquilamente muchos más. Entonces, cada uno de esos genera un ciclo de carga que produce fatiga en el material, ¿sí? Pero la fatiga también puede producirse por otros fenómenos y en otro tipo de estructuras. Por ejemplo, algo que nosotros tenemos y que es constante es el viento. Todas las estructuras, todos los días están sufriendo viento. Y eso, aunque son esfuerzos pequeños, también puede producir fatiga en estructuras de cubiertas, que es lo que vamos a ver ahora y que debe chequearse. Otro problema de las estructuras de acero es lo concerniente al fuego, ¿sí? La resistencia a fuego, ¿no? Entonces, un chequeo que nosotros debemos hacer para el diseño de estructuras de acero, que no se hace en hormigón, es la resistencia al fuego de la estructura. Entonces, en hormigón, por ser una estructura solamente construida en hormigón y cumplir los requisitos mínimos de recubrimientos, ¿sí? Una estructura de hormigón tranquilamente tiene una hora de protección al fuego. ¿Qué quiere decir? Pues que va a mantener su estabilidad al menos en una hora, que es tiempo suficiente para que los elementos o los ocupantes de la estructura salgan, pues normalmente en una estructura, ¿sí? Sin embargo, en estructuras de acero, la protección de una hora debe considerarse con pintura antifuego, sistemas de aspersores, muros cortafuego, y eso para lograr una hora, ¿no? Entonces, quiero que piensen qué tantas estructuras ustedes han visto que se están construyendo, porque se están construyendo como edificaciones aquí en Quito, que tengan protecciones activas como son los aspersores contra incendio
y protecciones pasivas, que son los muros cortafuegos y las pinturas cortafuegos. Esos son costos adicionales que de pronto la gente no se da cuenta. Dice, sí, yo voy a construir una estructura de acero, me ahorro plata porque la mano de obra me sale más rápido, ¿sí? Se construye más rápido, pero pues yo tengo que poner un poco más de sistemas para que la estructura sea segura. El problema es que no se controla eso en los países, pues, latinoamericanos. Y puedo decir, pues, bueno, puedo hablar por Colombia y por Ecuador, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Son chequeos de las estructuras en generales. Ahora, puntualmente de la armadura, ¿sí? Aparte de los efectos de segundo orden que ustedes hablaron y de las imperfecciones geométricas y de la reducción de rigidez, etcétera, nosotros también tenemos que considerar que la estructura, ¿sí? Es una estructura diferente a la estructura que nosotros hablábamos en análisis estructural normal, en donde nosotros, ahorita yo les muestro una estructura en plano, ¿sí? Pero el problema es que esta estructura no va a fallar en su plano, va a fallar fuera del plano, ¿sí? De ahí que el análisis debe ser un análisis tridimensional. Siempre, cuando analicen una estructura, por favor, analícenla tridimensionalmente y para fenómenos de falla por pandeo de la estructura, ¿sí? En donde el pandeo puede ser local de un elemento, como ustedes aprendieron en su curso de análisis de estructuras de acero, donde puede ser global de un solo elemento, ¿sí? Pero es que también existe el pandeo global de toda la estructura, y eso lo vamos a mirar aquí, cómo lo podemos calcular con SAP, que son los modos de pandeo. Otra cosa interesante, pues de que de pronto lo van a relacionar un poco con su curso de ingeniería sismorresistente. ¿Listo? Entonces, con ese preámbulo, vamos a diseñar esta armadura en donde lo vamos a hacer como restricción con ángulos dobles de acero, ¿sí? Entonces ya les voy a indicar que es un ángulo doble, pero hagan de cuenta que son dos L's pegadas, de tal forma que pegadas quedan como una T. ¿Listo? Una sección T. ¿Listo? Entonces, adicional al peso propio de los elementos, vamos a considerar que debido a la cubierta transfiere el peso de la cubierta, el techo y todo lo que va por encima, transfieren los nodos, ¿sí? Una carga muerta, una carga viva y una carga de viento equivalentes a estos esquemas que ven acá. Entonces, este es el esquema de la armadura. Ahí les he puesto las dimensiones, ¿sí? En donde yo voy a tener unas dimensiones y una geometría con unas cargas, en donde todos los nodos por carga muerta van a tener una carga de 5.7 kilonewtons puntual, ¿sí? Una carga viva de 4 kilonewtons puntual, y a esta, que es la carga de viento, quiero que por favor le tomen una pequeña screenshot para que ustedes puedan colocarla esta parte después. ¿Listo? Entonces, noten que la fuerza de viento es una fuerza que está hacia arriba, no es gravitacional. ¿Listo? Entonces, esa es una combinación que puede darse en el viento, cuando el viento todo está succionando. Hay otra en la cual el viento todo está empujando, y puedo hacer combinaciones que están en el código, en donde en un lado empuja, en el otro lado succiona, ¿sí? Y un montón de combinaciones de viento que puedo imaginarme en este tipo de estructuras. Por cuestiones de tiempo, vamos a analizar el viento, solo esta combinación. Las otras, pues, lo van a consultar en el código y, pues, lo van a aprender cómo se aplica. ¿Listo? Entonces, ¿ya le tomaron el screenshot? ¿Sí? Ya. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Como imperfecciones en la norma, nosotros vamos a considerar que las imperfecciones deben producir, ya saben por qué son las imperfecciones, ¿no? Los desplomes, ¿sí? Deben producir un desplazamiento lateral de la estructura equivalente a la mitad de la longitud entre 500, que aquí ya les he hecho cálculo. La longitud entre apoyos de la cercha es 14 metros, la mitad de la longitud sería 7, entre 500 me da que yo debo producir para imperfecciones geométricas una carga que
que produzca un desplazamiento en la cercha de 1.4 milímetros. Eso sería lo que debemos producir en nuestro modelo para considerarlo como cargas ficticias. ¿Listo? Adicional, vamos a considerar que la cercha tiene unos arrastramientos. Entonces, ustedes se imaginan que esta estructura, pues atrás de esta estructura a cierta distancia va a haber otra cercha igual en la cubierta, pero uniendo las dos, en cada uno de los nodos siempre se ponen unos elementos que se llaman correas, ¿sí? ¿Han visto cuáles son o saben cuáles son las correas? Pues, ¿verdad? Unos elementos de viga, hagan de cuenta que son unas vigas que se conectan de nodo a nodo y que encima de esas, pues yo voy a poner las tejas. Si no, ¿dónde pongo las tejas? ¿Listo? Entonces, a esos elementos de vigas que están entre cerchas, se les llaman correas. ¿Listo? Entonces, las correas generan un arrastramiento, o sea, impiden que la cercha pues se salga del plano, pero solamente impiden que la cercha se salga del plano en los puntos en donde hay correas, que para este caso son los puntos, ¿sí? Superiores, son los puntos de los nodos del cordón superior sin considerar los aleros. Estos elementos que ustedes ven acá, ¿sí? Se llaman aleros. ¿Listo? A ver, déjenme, me conecto aquí un momento. ¿Listo? Entonces, los aleros son estos elementos en voladizo. Son los aleros. ¿Listo? Entonces, yo voy a considerar que los nodos arrastrados son estos de acá. Y de verdad también están los apoyos, pero pues los apoyos ya ahí están arrastrados. ¿Listo? Entonces, serían estos de aquí también. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el arrastramiento solamente va a ser un arrastramiento al desplazamiento dentro del plano de la cercha y lo vamos a modelar considerando la rigidez axial del elemento de la correa, que es 40 kilonewtons por metro. Tranquilamente yo puedo decir que esta rigidez axial la puedo calcular como el E por el A sobre L de la correa, que es la rigidez axial de un elemento cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Y eso me da 40 kilonewtons por metro. ¿Listo? Y listo. Básicamente, eso sería nuestro ejemplo. Entonces, ahorita vamos a abrir, por cierto, sáquenle un screenshot de esto para que lo tengan a la mano, con las medidas, etcétera. Y vamos a generar, ya voy a abrir mi modelito de SAP. ¿Me puedes dejar ver, por favor, la carga viva? La carga viva son 4 en todos los nodos. ¿Listo? Ya, gracias. Bueno. Entonces, vamos a ver. Voy ahorita a proyectar ya mi SAP. Espero que, déjenme ver, ya, Espero que lo puedan ver. Ahí está. ¿Listo? ¿Todo bien? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En mi SAP, ¿sí? Lo primero, pues como siempre, definir las unidades. Como todo está en metros y en kilonewtons, pues me aseguro que mi programa esté en kilonewtons por metro. ¿Listo? Una vez que tengo las unidades, me voy a venir aquí al comando archivo, nuevo modelo, ¿sí? ¿Y si están viendo? Sí. Sí, ¿no? Sí. Listo. Archivo, nuevo modelo. Y aquí voy a utilizar la función ya no de grilla, ya sabemos usar las grillas, etcétera, etcétera. Ya hemos jugado un poco con las grillas, sino que voy a utilizar este que dice 2D Draws. ¿Listo? Entonces voy a hacer una cercha, pues, con el comando de SAP. ¿Listo? Entonces, aquí en la cercha, ven que aquí en la izquierda hay diferentes formas de la cercha. Entonces, yo voy a modificar esta que dice Prat. ¿Listo? En donde yo voy a tener ciertas alturas en algunos puntos en donde yo
quiero modificarla. ¿Listo? Entonces, voy a modificar esta de la siguiente forma. Le voy a decir aquí que la longitud L1, ¿sí? Que es la longitud hasta la mitad de la cercha, va a ser igual a 7. Y la longitud L2 va a ser 7, de tal forma que en completo va a ser 12. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? De ahí yo le voy a poner la longitud H1, ¿sí? Que es la altura en el extremo izquierdo, ¿sí? Del elemento. Entonces, fíjense que la cerchita no tiene altura en el apoyo izquierdo. Justamente pasa por 0 en ese punto. Entonces yo le voy a poner que no tiene altura en ese punto y pues en el otro lado, pues tampoco. ¿Listo? Dime. Dime. ¿Había una pregunta por ahí? Bueno. Entonces, ¿qué más? Yo le voy a decir cuántas divisiones yo quiero que exista. Entonces, por cuestiones de modelación, yo quiero que, fíjense que aquí las divisiones son totalmente rectas, ¿sí? Entonces, aquí me dice, aquí hay una, en el dibujo, hay 1, 2, 3 divisiones, ¿listo? Entonces, ya me van a entender por qué yo la voy a dividir en 4 divisiones en un lado y como es simétrica, 4 divisiones en la segunda mitad de la cercha. ¿Listo? Porque arriba, si ustedes se fijan en el modelo que yo les mostré, pues arriba habían 4 nodos, pero abajo pues no coinciden los mismos 4 nodos. Voy a tener que modificar eso, pero pues en la parte del techito ya me va a quedar bien. ¿Listo? Ahora, la altura H2, ¿sí? La altura H2, aquí tengo un, bueno, la altura H1 y H3, espero que sean las de los dos extremos. Estoy casi seguro que son las de los dos extremos. La altura... Las alturas de H1 y H2, me confundí. Ya, ahorita te explico en dónde. ¿Listo? Ahora, la altura H1 y H3, 0. La H2 es la altura justo aquí en la mitad. ¿Listo? Y esa altura, según el gráfico, era 2.83 metros. ¿Listo? Entonces, con eso, ¿sí? Voy a tener ya mi estructura. ¿Listo? Ahora, le voy a quitar esto que dice restricciones. ¿Sí? Le voy a quitar el chulito que dice restricciones y le voy a dejar los elementos tal y como están, cualquiera, los que me salen. ¿Listo? Sin embargo, aquí yo pudiera poner cuáles son los elementos del cordón superior e inferior o cuáles son los elementos de las diagonales. Por ahora le voy a dejar OK. Entonces, si sale todo bien, me debería salir esa sección. ¿Listo? Entonces, aquí voy a modificar algo aquí en mi... Esta es la altura H3. Listo. Bueno, entonces, ¿cuál era la altura H1? Era esta altura. Esto era H1, esta altura era H3 y esta altura es H2. Y aquí me dice que le puse 4 divisiones. 4 divisiones, ¿sí? Prácticamente eso es lo que me está diciendo ahí, que fueron las longitudes. Y esto es la longitud L1 y esta es la longitud L2. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí un esquema para que de pronto se entienda. Como yo le puse al H1 y el H30, pues no aparece un elemento. Pueden modificar después y mirar, pues, prácticamente esas modificaciones que ustedes quieran hacerle y jugar un poco con SAP. ¿Listo? Entonces, una vez que tengo esto, ya lo que voy a hacer es generar, perdón, voy a borrar esto que me está estorbando. Listo. No se borró. Ya, listo. Entonces, ahora, voy a borrar, ¿sí? Voy a borrar todos los elementos que aparezcan en la parte inferior. Solamente voy a dejar el cordón superior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo los voy a borrar todos, estos. Tin, 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 tin. Y le doy seleccionar, ya saben cómo seleccionamos, y le doy borrar. De tal forma que solamente me queden
el triangulito. ¿Listo? Y ahora, lo que voy a hacer es, con el comando de dibujo, ¿sí? Tal cual como está configurado, le voy a dibujar un elemento totalmente recto de izquierda a derecha entre los dos extremos de la cercha. Y le voy a dar clic derecho. ¿Listo? Ahora, este elemento de la cercha lo voy a seleccionar, ¿sí? Y me voy a ir aquí al comando edicionar o edición. Y le voy a decir que voy a editar las líneas y voy a dividir los frames. ¿Estamos todos ahí? Y aquí le voy a decir que me lo divida en un número específico de frames igualmente de igual tamaño, que van a ser 6. ¿Listo? Y le voy a dar OK. Entonces, ahí aunque ustedes no lo vean, está dividido. ¿Cómo yo puedo saber? Pues bueno, si yo selecciono, fíjense que me aparece la selección de un punto, nomás, ¿no? Pero por facilidad, lo que vamos a hacer es que le vamos a activar a los nodos para que se muestren. Entonces, ustedes ya saben, ya lo hemos hecho varias veces, quiero que se muestren los nodos. Con el comando de Display Option, le quito el comando de invisible y ya tengo ahí los nodos. ¿Listo? Entonces, de esta sección, voy a coger aquí y ya tengo, fíjense, los elementos que necesito para dividir prácticamente la sección, ¿no? O hacer mi armadura. Una vez que yo tengo eso, ¿sí? Voy a seleccionar los dos elementos centrales. ¿Listo? Y esos dos elementos centrales los voy a unir. ¿Listo? Para que me queden un solo elemento. Entonces voy aquí de nuevo y en vez de dividir le doy Join. ¿Listo? ¿Estamos bien? Y le doy OK. Entonces ahí me debería aparecer los dos elementos unidos. ¿Listo? Una vez que los tengo unidos, ya puedo dibujar los elementos. Entonces me voy a venir a esta vista, me vengo aquí con el comando de dibujar, ¿sí? Y voy a empezar a dibujar los elementos. Entonces voy a empezar de este nodo, me pareció cuando lo estaba haciendo que era lo más simple. Entonces voy a venirme aquí, acá, me voy de aquí a acá, de aquí a acá. De aquí me voy a pasar acá. ¿Listo? Y de aquí a acá. Y ya tengo mis elementos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me faltarían? Solamente aquí, ¿no es verdad? Este punto va a estar justamente en la mitad de este elemento largo. El punto que va acá. ¿Listo? Sin embargo, vamos a usar unas herramientas pues, que nos permite dibujar SAP. Entonces, si yo quiero poner un punto exactamente en la mitad de un elemento, pues voy a activar este comando que ustedes vieron en los videos, ¿no? Entonces, activo este comando junto con este de acá y me voy. ¿Sí se vio cuáles son? ¿Cuál es el comando? ¿Sí? Y con esto, a ver, sí, midpoint. Y con esto le doy clic al comando de dibujo, selecciono el nodo inicial, me voy, ya me aparece, se dan cuenta que ya me aparece la mitad, ¿sí? Y cierro con este de acá y hago lo mismo del otro lado. Y listo, tenemos nuestra armadura. Chévere, ¿no? ¿Qué tal? Bien, se ve chévere, ¿no? Bueno, realmente como recomendación, les recomiendo que todos los dibujos los hagan en SAP, con los comandos de cuando estén justamente los snap de SAP. Se puede importar de AutoCAD, pero eso genera un problema. A mí me ha ido muy mal.
Entonces, porque los nodos no quedan conectados bien y después el modelo salen unas cosas locas y gastamos 2 haciendo un modelo importado, nos toca volver a hacerlo después y gastar el doble de tiempo porque después nos va a tocar volverlo a hacer en SAP. Hasta buscar dónde está mal, perdimos tiempo, mejor arranquen y hagan todo en SAP. Es mi recomendación personal, pero bueno, cada cual podrá decir lo que quiera. ¿Listo? Entonces, ya que tenemos eso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, dime. Me daba la misma, o sea, lo mismo hacer, por ejemplo, yo agarré desde la grilla C hasta la grilla G, una larga, seleccioné los cruces y le dividí. ¿Es a la misma distancia eso? Esa es mi pregunta, vaya a haber hecho mal. Nada más. Ah, o sea, si este punto y este punto están a la misma altura, Ajá, sería con el otro lado. O sea, A ese, a lo o que yo sea, iba. estos, no, este nodo y este nodo están a la misma altura. La verdad, creería que este punto y este punto están respecto a esto a la misma altura. Pero bueno, lo podemos chequear. Fíjate, a mí me sale que la altura es 1.415 de este nodo y este es 1.415. Ajá. Entonces, estos sí pudieras haber hecho una línea recta de aquí hasta acá y dividir las barras. ¿Sí? Según eso, Ya. está bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, la idea era mostrarles esa herramienta de mitad de punto, ¿no? Entonces resulta que te coincidió. No me había fijado, pero pues la idea era mostrarles la herramienta. ¿Listo? Bueno, listo. Una vez que tenemos eso, ¿qué nos falta? Pues nos falta dibujar los aleros. Entonces hay una herramienta interesante que tenemos en AutoCAD, perdón, en SAP, que para dibujar. Entonces yo voy a irme de nuevo a dibujar. Aquí le voy a dar clic al nodo donde sale el alero y este alero vamos a calcular pues cuál sería la inclinación. Entonces fíjense que esta altura dijimos que es 2.83 y esto es hasta la mitad de 7, lo que quiere decir que el ángulo es igual a arcotangente de 2.83 entre 7, ¿no? Ahí. Que es como 22 grados. Alfa es igual a 22.01 grados. Pero a mí realmente lo que me importa es la pendiente. Entonces, yo sé que en 7 metros sube 2.83, ¿sí? Yo sé que por el esquema que les di, el alero mide 1.20 metros. En 1.20 metros, ¿cuánto baja? Eso es lo que yo necesito saber. Entonces, relación de triángulos. Entonces, 2.83 entre 7 me da cuánto sube o baja por metro. Y eso lo multiplico por 1.20 y me daría que esta altura es 0.4851. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en 1.20 metros, baja con esa misma pendiente 0.4851. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, una vez que yo le di clic aquí, ¿sí? Al primer nodo, voy a venir aquí y le voy a cambiar el Drawing Control Type, ¿no? Y aquí hay varios. Por ahora, solamente vamos a utilizar este que dice una distancia horizontal y vertical fija, este que dice D. ¿Listo? Y le voy a poner aquí que en fix delta X del punto me voy a ir hacia atrás menos 1.20 metros. Y hacia abajo menos 0.4851. ¿Listo? Y cuando yo me pase aquí, fíjense que aparece una sombrita. ¿Sí ven la sombrita ahí? ¿Sí? ¿Sí ven la sombrita que aparece como punteada? Ya. No importa donde ustedes den clic, como ahí está fijo, le van a dar clic y ya les va a salir como debe ser. ¿Listo? En la distancia. Eso a veces es supremamente útil, dibujar una línea donde yo quiero exactamente con ciertas coordenadas. ¿Listo? Entonces, los otros comandos van a servir para dibujar totalmente vertical o totalmente horizontal o hacer una línea de con una longitud y un ángulo. Pero por ahora, pues lo vamos a dejar ahí. ¿Listo?
Entonces, ahí está mi alero. Voy a borrar esto, ¿sí? Y otro comando que voy a hacer es usar el comando de mirror. Aquí ya les voy a enseñar un poco más de comandos para su mayor deleite, ¿no? Entonces, voy a seleccionar el alero y pudiera hacer lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Solo que pongo las distancias positivas. O sea, la distancia X positiva y la negativa en Y. Pero ahora vamos a seleccionar el nodo y el alero, ¿sí? Me voy aquí a edición y aquí fíjense que aparece el comando que sería replicar, ¿sí? Replicar. ¿Listo? ¿Está bien? Repito, edición, replicar o control R. Y ahí se van a venir aquí al que dice mirror. Entonces, aquí les dice, les va a replicar como un espejo, en donde el eje del espejo va a ser paralelo al eje Z, en donde ese eje va a tener coordenadas X, 1, Y1, 0, o sea, este punto, y el otro X2, Y2, 0, Y1, perdón, X2, 0, Y2, 1. O sea, es este punto y este punto. Entonces, hagan de cuenta que él está replicando sobre un eje que está justamente en el centro. Tengan en cuenta, pues, que en mi estructura está centrada respecto al origen, ¿ya? Cuando tengan otra, pues, tienen que ver cuál es su eje de simetría. ¿Se entiende? Entonces, este es mi eje de simetría y le voy a dar solamente a aplicar. Y automáticamente... Juan Carlos, Dime. una duda, ¿y no podría también utilizar ese que es replicar lineal, que sería en el eje X a 14 metros? No, pues porque si tú replicas lineal, pues te va a quedar con esta inclinación. Y el otro, pues es hacia abajo. Ah, ya. ¿Listo? Listo. Listo. Juan Carlos, Ok. perdón, ¿podrías repetir cómo hiciste el espejo? Tuve que salir corriendo a auxiliarle a mi mamá. El espejo quedó grabado, pero por si acaso, selecciono, edición, replicar, mirror, y aquí yo escojo cuáles son los puntos de mi eje de simetría. ¿Sí? Entonces, es paralelo al eje Z, ¿sí? El punto 1 es 0, 0, o sea, este punto de acá abajo, y el otro punto es 0, 1, o sea, este por acá, un punto que esté a 1 metro acá. ¿Listo? Y le doy aplicar. Bueno, entonces ya tenemos nuestro alero. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que ya tengo el alero, voy a coger y voy a seleccionar el nodo de la izquierda. ¿Sí? Y le voy a asignar, oye, por cierto, porque no aparece mi menú. A ver, voy a hacer una cosita antes de todo. Bueno, entonces voy a seleccionar el nodo, ¿sí? Y le voy a dar aquí a asignar join restraint. No sé por qué se me desbarató los comandos que abrimos al inicio, ya lo voy a arreglar, pero por cuestiones de tiempo, pues lo voy a hacer directamente desde el menú. ¿Listo? Y en el menú, en este lado izquierdo, yo le voy a presionar el de apoyo de segundo grado. Pero acuérdense que un apoyo en segundo grado tridimensional restringe todos los desplazamientos en todos los ejes. Y le voy a dar aplicar. ¿Listo? Sin embargo, en el apoyo de la derecha, ¿sí? Yo le voy a dar a este, ¿sí? Sin embargo, recuerden que yo puedo modificar los apoyos o la restricción. Entonces, a este apoyo
le voy a restringir, le voy a quitar la restricción en el grado de libertad 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Este nodo de aquí va a poder moverse libremente como una viga, como una armadura simplemente apoyada. ¿Estamos de acuerdo? Pero no se va a poder mover dentro del plano. Recuerden que estamos haciendo un análisis en 3 dimensiones. Entonces, en el eje Y no se va a poder mover, ni en el eje Z vertical. ¿Listo? Entonces, eso es súper importante. Le doy a aplicar y le doy OK. Ojo, que aunque aparezca el circulito, no es el mismo apoyo. ¿Ya? Este apoyo tiene restricciones en Z y en Y. Ojo, eso es importante para el análisis de modos de vibración. Eso es súper importante para el análisis de modos de vibración. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Todo bien? Listo. Una vez que ya tengo los apoyos, hombre, grabemos esta cosa. Le voy a dar grabar, porque después pasa algo. Y me voy aquí a copiar este nombre. Ah, no. Bueno, voy a crear una carpeta. Voy a poner modelo, cerchas de acero. Cercha de acero. Ya. Voy a copiar este nombre. Listo. Modelo cercha de acero. No se olviden de grabar. Siempre es importante. Después de que ya tengo esto, me voy a ir a materiales. ¿Sí? Entonces, qué raro, cómo se me desorganizó las pestañas. Bueno, vayan a materiales y importen el material, el material que es acero A36, el que viene por defecto. A ver si puedo arreglar esto. No, no te salgas. Bueno, ya, voy a dejar ahí. Creo que lo arreglé ya. Listo. Entonces, vamos a ir a materiales. Define materials. Y aquí voy a importar un nuevo material. De Estados Unidos, acero A36, grado, pues 36, ¿no? Ese es el código, ¿no? Grado 36, ¿qué quiere decir? Pues que el FY es de 36 KSI. ¿Listo? Facilito. ¿Qué es? Bueno, 250 megapascales, si mal no recuerdo. Y le doy OK. Ya tengo el material. ¿Listo? Después que ya tengo el material, vamos a definir secciones. ¿Listo? Entonces me voy a ir aquí a la sección Section Properties, Frame Section, y le voy a decir que me importe una nueva sección. ¿Ya? Entonces, en la importación, voy a seleccionar acero y le voy a seleccionar este que dice doble ángulo. ¿Ya? Entonces, ojo, cuando ustedes le vayan a dar clic, automáticamente les va a salir una lista que es de asterisco.pro. Entonces, yo los invito, ya que van a ser ingenieros en corto, que ustedes pueden exportar las secciones que ustedes más usan, ya sean de hormigón, de acero, lo que sea. Pueden darse el lujo de coger y meterse el catálogo de Adelca o lo que sea y hacer una lista de estas. ¿Listo? Es muy útil, la verdad. Ya vamos a ver por qué. Ahorita yo no tengo esa lista. La verdad es que aquí yo no me he puesto en ese trabajo. En Colombia sí me puse a hacer ese trabajo de acero. Pero aquí realmente no he trabajado en la parte de Disensa o Adelca, en esas cosas. Pero lo podrían hacer ustedes. Ahora, ¿cómo funciona esto? El programa, por defecto, tiene algunas secciones, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí aparecen las secciones del AISC, que es el código de diseño en acero, ustedes ya lo sabrán,
Y aquí aparece el 13, el 14, el 15. No estaba enterado que ya hay una versión 15. Pero bueno, para este ejemplo, aunque hay versiones más recientes, yo voy a utilizar el AISC 13.pro. Pro es por el archivo de propiedades. ¿Listo? Vamos a usar este para el ejemplo. ¿Listo? Ahora, si ustedes se meten... Esta lista. ¿Qué? ¿Perdón? Que no me apareció esa lista al ponerle en la, ¿cómo se escogiste tú? Importar. No, tenías que darle en importar, no nuevo. Ah, ya. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden ver y después en su casa pueden probar qué secciones hay en cada una de las listas. Por ahora vamos a utilizar esta. ¿Listo? Entonces, le voy a dar abrir y él me va a mostrar un montón, pues, de secciones ya predefinidas. ¿Listo? Entonces, yo primero voy aquí a seleccionar el material. ¿Listo? Entonces, en el material, pues coloco el acero A36. ¿Sí? Y en los ángulos dobles, pues me aparece un montón de secciones. ¿Listo? Entonces, todos estos son secciones ángulos dobles, en donde, si ustedes recuerdan la nomenclatura, pues, por ejemplo, vamos a analizar uno de estos. Entonces, estas son dos secciones L, ¿no? Dos secciones L, ¿sí? En donde yo tengo un perfil de media pulgada por 2 pulgadas, ¿sí? Por un media pulgada, o sea, son los dos ángulos L son los mismos, de media pulgada de ancho por 2 pulgadas, ¿sí? Y prácticamente eso sería, pues, la nomenclatura. Ahora, esta es diferente. Entonces, son dos perfiles L de media pulgada por 2 pulgadas, ¿sí? Que tienen un espesor de 3/4 o de 3/8 o de 1/4. Bueno, ya que hay un montón. ¿Listo? Entonces, yo voy a escoger todos. Voy a darle clic al primero y me voy a ir al final y le voy a, sin darle clic, le voy a presionar Shift y clic al final y se me seleccionan todos. ¿Listo? Entonces le doy clic al primero, después Shift, clic al final y me seleccionan todos y le doy OK. Entonces ahí me va a aparecer un montón de perfiles y le voy a dar OK y aparecen todos estos. Aparte del que tenemos ahorita por defecto, con el que está construido la cercha. ¿Listo? Entonces, una vez que tengo todo eso, le voy a agregar. Entonces, yo no quiero ir cambiando en esta armadura, yo no voy a ir cambiando hasta que me cuadre, sino le voy a decir SAP, como vieron en el video tutorial, SAP, tú diséñame y escójame los mejores perfiles para mi armadura. Entonces, voy a crear una nueva propiedad y aquí aparece una que dice de acero, Auto Select List. Y le voy a dar crear. ¿Listo? En esta Auto Select List, pues voy a hacer lo mismo. Voy a seleccionar el primero, diferente al que está creado. Voy a seleccionar el último y le voy a dar adicionar. Entonces, si todo está bien, en la lista de la izquierda no me debe aparecer ninguno y en la lista de la derecha me deben aparecer el resto, todos. ¿Listo? Y ya. Entonces ahí pueden meter sus perfiles de Disensa, de Delca y ya pueden diseñar con el mejor. ¿Listo? Ahora, una vez que tengo todos estos, ¿sí? Fíjense que aquí aparece Starting Section, ¿sí? Índice mediana. Entonces, él va a escoger las propiedades. Cada uno de estos tiene propiedades de área, de inercia, de módulo de sección, de módulo plástico, etc.
Entonces, internamente él va a calcular de todos estos cuál es la sección que tiene las propiedades que son más aproximadas a la mediana de todos los valores que tenemos ahí. Recuerden que la mediana es diferente a la media, ¿no es verdad? Es el dato central de la lista, el que sea, ¿no? Y ustedes lo pueden cambiar, pueden decir que sea uno en específico. Si ya tienen predimensionado algo, pues pueden escoger uno para que arranque el diseño con uno. Por ahora lo vamos a dejar así. ¿Listo? El nombre se llama Auto 1. Pónganle el nombre que quieran. Yo le voy a dejar realmente ese mismo. ¿Listo? Y le voy a dar OK y no voy a modificar nada más. Entonces, al final, me debería aparecer mi auto lista, que va a ser auto 1. Y le doy OK. ¿Listo? Entonces ya tengo eso. Una vez que ya tengo eso, lo que yo quiero es, por ejemplo, ahí lo que va a pasar es que SAP, ¿sí? Yo le tengo que asignar a todos los elementos esta sección. Entonces, me voy a venir aquí al comando all, selecciona todos los elementos y me voy a ir a asignar, o con el comando aquí que ya tengo la ventana, asignar frame section, y le digo que todos los elementos son del tipo auto 1. Y ahí. Y aquí él ya me muestra un detalle de qué elemento escogió como mediana. Entonces, la mediana es ese ángulo que es de 5 por 5 por 5, 16. Lo que sea. ¿Listo? Y listo. Aquí me dice que tengo dos ángulos de espesor diferentes. Bueno, no importa, el que haya sido. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos todos? Confirmen. ¿Sí? Bien. Por allá el resto. Alison, Daniel, Freddy, ¿todo bien? Joana, Sí, Joan, todo bien. Juan, Juan Calles, Diego, todo bien. Listo. Ahora, le voy a decir a SAP, en este modelo de acá, lo voy a poner en un plano XZ y le voy a decir a SAP que me muestre los release. Fíjense que en esta, como yo lo creé, no tiene release o no tiene rótulas. ¿Listo? Entonces, eso en una armadura es impensable. Recuerden. Sin embargo, realmente lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Lo que sí va a pasar en un elemento de armadura es que los elementos que son internos, estos, van a ser elementos que son rotulados en sus dos extremos. Miércoles, ya seleccioné mal. Seleccionen los elementos internos. ¿Ya? Porque los elementos del cordón superior generalmente son 1. Yo no los voy a estar dividiendo, ¿me entienden? Entonces va a ser 1 el cordón superior y un solo elemento el cordón inferior. Así yo los construiría realmente. Pero los elementos de la conexión sí son rotulados. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo estoy seleccionando uno de más. Solamente son este de acá, este. Porque este también sería 1. Cuando yo lo vaya a construir, pues no es que va a ser diferente. ¿Listo? Entonces, a estos elementos seleccionados le voy a dar asignar frame release. ¿Ya? ¿Listo? Y le voy a decir que me libere la restricción al momento en el apoyo M3, ¿sí? En inicial y en el final, al inicio y al final del elemento, como hacíamos nosotros en análisis estructural. Esto sí ya no es nuevo, ¿sí o no? Rótulas, pero solamente alrededor del eje fuerte del elemento. Le doy a aplicar y me debería quedar una cosa así. ¿Listo? Ahora, en esta ventana de aquí, voy a hacer lo siguiente.
voy a venirme al comando de visualización y voy aquí a generar una vista extruida. Y le voy a dar a aplicar. ¿Listo? Entonces, en esta vista extruida, vamos a hacer las siguientes actividades. Lo primero, voy a generar grupos, ¿sí? Entonces, voy a generar un grupo para el cordón superior, un grupo para el cordón inferior y un grupo para las diagonales. ¿Listo? Entonces, para generar grupos, voy aquí a asignar, ¿sí? Asignar to group, ¿sí? Y aquí me aparece que yo voy a seleccionar y voy a asignar elementos a grupos de elementos en SAP. ¿Listo? Entonces, primero los voy a definir. Entonces, con el comando definir, le voy a agregar un nuevo grupo y le voy a decir que este va a ser el cordón superior. Y lo voy a poner en azul, por decir. Le voy a hacer lo mismo para el cordón inferior. Este le voy a poner en un color menos chillón, un rojo. Y voy a crear uno para lo que serían las diagonales. Y le voy a poner, no sé, un color, ya tengo azul rojo, un magenta. ¿Listo? Y debo tener 3 grupos creados. Y le voy a dar OK. Ahora, aquí ya me aparecen los 3 grupos. Voy a seleccionar pues los elementos que corresponden. Déjenme mirar si se me crearon. Uf, bueno, afortunadamente sí. Que corresponden a cada grupo, ¿no? Entonces, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Estos de aquí, que acabo de seleccionar, serían al cordón superior. Le doy aplicar. ¿Listo? Este de acá, y pues al cordón inferior. Le doy a aplicar. Y para todo lo demás existe diagonales. Juan Carlos, para el cordón superior también les elegiste los que están salidos, los voladitos. Sí, los aleros, sí, también. Ok. ¿Listo? ¿Estamos bien? Entonces, para seleccionar los elementos del grupo, pueden ir al comando seleccionar, seleccionar, y aquí dice grupos, pero también dice la tecla control G. Entonces, yo voy a coger aquí y voy a verificar. Entonces, le pongo superior, le doy seleccionar y me deberían aparecer los elementos del cordón superior seleccionado. ¿Listo? Le doy escape, dejo de seleccionar, voy al cordón inferior, seleccionar, deberían aparecer los del cordón inferior, y si hago en diagonales, me debería aparecer correctamente seleccionado lo mismo. Cierro. ¿Listo? Ahora, voy a coger aquí y voy a asignar lo que serían los resortes en mis elementos. ¿Listo? Entonces, recuerden que dije que iba a colocar arriostramientos, ¿sí? Entonces, voy a seleccionar todos los nodos de la parte superior de mi armadura. ¿Sí? Y una vez seleccionados, me voy a ir aquí a lo que dice asignar join springs. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Y aquí le voy a decir que es un spring simple. ¿Listo? Y en el spring simple le voy a poner aquí en la dirección global, coordenadas globales. Entonces yo voy a poner el arriostramiento en coordenadas globales en la dirección Z,
perdón, en la dirección entrando al tablero, que sería la dirección Y. Entonces va a ser un resorte translacional en la dirección Y, que es de, creo que dijimos 40. 40, ¿no? Sí, 40 kilonewtons por metro. ¿Listo? Y le voy a dar aplicar y le voy a dar OK. Entonces, en esta vista de acá, si yo ya lo veo en 3 dimensiones, fíjense que ya me aparecen los resortes. Le voy a cambiar el color al resorte. Ya saben cómo cambiar el color de los elementos en Option Color Display. Y aquí, donde diga Springs, le voy a poner, no sé, rojos para verlos. Aplicar, OK. Ya salen mis resortes rojitos. Juan Carlos, ¿en dónde asignaste los resortes? Se me entrecortó. Assign Join Springs. Ya, buenas. ¿Listo? Entonces ya están colocados mis resortes. ¿Qué más me falta? Colocar lo que serían las cargas, ¿sí? Bueno, de hecho me faltan 2 cosas más. Entonces yo voy a colocar las cargas muertas. Ustedes ya tienen los esquemas de la carga viva, ¿listo? Entonces, las cargas muertas, por el esquema, yo voy a seleccionar todos los noditos. Entonces, fíjense, como yo ya había seleccionado los nodos del cordón superior, presiono Previous Selection y adiciono los 2 noditos de los extremos que me faltaban. ¿Sí o no? Pero entonces yo necesito crear los tipos de carga. Entonces, me voy a ir aquí a definir Load Patterns, ¿sí? Y en Load Patterns voy a poner la carga muerta, ¿sí? Con el factor multiplicador de 1, porque yo quiero que la carga muerta incluya el peso propio del material que ya está definido. De ahí voy a colocar las siguientes. La carga viva. Ah, perdón. Esta de carga muerta, pues nosotros no somos gringos, pongámosle muerta. Muerta, modificar, ¿no? De ahí le pongo viva, de tipo live, agregar. De ahí yo tengo la carga de viento, que va a ser de tipo, adivinen, viento, agregar, ¿no? Y de ahí yo voy a colocar una que diga ficticia, que va a ser de tipo, por aquí, cuando ustedes le dan more, cuando ustedes le dan more y le vuelven a dar, aquí aparecen más. ¿Se dan cuenta? Y entonces aquí aparece notional. Entonces ya saben de dónde sale esa carga. Y esto es ficticia. ¿Listo? Ficticia. El factor 0 y la carga que dice auto lateral load pattern, yo le puedo decir al programa que él la calcule o le voy a poner aquí que sea ninguna y le doy agregar. Y Juan Carlos, con la de viento que tienes ahí puesto API 4F 2013. Ah, yo no sé por qué me salió esto, a ver. No, aquí pónganle none, modificar. Las dos deben decir none. Yo las voy a asignar. ¿Listo? Entonces, es de tipo viento, pero ninguna. Ya que están creadas, solamente la de muerta debería tener el factor de multiplicación de 1 y le voy a dar OK. Entonces, ahora sí, en los nodos, asignar join loads, fuerzas, le voy a dar aquí a muerta y la carga muerta globalmente está en Z, así que debería ser de menos, porque va hacia abajo, 5.7, que es lo que decíamos en el ejemplo. Le doy a aplicar y ya aparece 5.7 en muerta, ¿no? Selecciono los anteriores nodos, me voy aquí a viento, perdón, a viva,
y le voy a poner la de 4 y le voy a dar aplicar. Viva. Ustedes en su casa van a hacer la de viento, que tiene valores distintos. ¿Listo? Yo lo que quiero colocar es la de notional. ¿Listo? Entonces, ahorita voy a presionar Control G, ¿sí? Y voy a presionar cordón superior. ¿Listo? Y le voy a dar cordón superior. Y le voy a dar seleccionar. ¿Listo? Entonces, ahí seleccioné el cordón superior y todos mis elementos. La carga ficticia la vamos a representar como una carga distribuida. Entonces, le voy a dar aquí en asignar frame load distribuida. ¿Sí? Y esa carga ficticia distribuida la voy a colocar en el sentido global, pero en el sentido Y. O sea, va a ser una carga perpendicular al plano de la armadura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ahora, ¿de qué tipo? De tipo fuerza, y le voy a colocar un factor de 1. ¿Listo? Ah, aquí seleccioné mal, perdón. Antes de esto, deseleccionen los aleros. Los aleros no deben, solamente en la armadura, por encima. ¿Listo? Y aquí yo tengo ficticia, global, en Y, de tipo fuerza, uniforme, y le doy aplicar. ¿Listo? Ok. Entonces, aquí no se ve, pero si yo lo pongo en 3D, debería aparecer esta carguita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Esa es la carga ficticia, pero recuerden, la carga ficticia es una carga que debe empujar la estructura o debe producir en la estructura un desplazamiento de 1.4 centímetros. Ya lo calculamos. Entonces, ¿de dónde yo me invento que con una carga unitaria distribuida de 1 kilonewton por metro, eso me va a generar 1.4 centímetros? Entonces, no. La próxima clase, o mejor dicho, en el video del contenido asincrónico que ustedes van a ver para esta semana, recuerden que tenemos un material para esta semana. Ahí lo que ustedes van a programar a SAP es para que él coja y él mismo empuje la estructura y escale esa carga de 1 para lograr ese empuje en el nodo superior de 1.4 centímetros. En el video va a estar esa programación. Entonces, él va a decir, puede ser que ese desplazamiento en el nodo de arriba sea aplicando una carga de 5 kilonewton metro. Ustedes no lo sabemos. SAP va a ir probando cargas, o puede ser 0.5 kilonewtons. Él va a ir probando cargas hasta lograr ese desplazamiento de 1.4 centímetros, automáticamente. ¿Listo? Ahora, ¿hasta ahí vamos claros? Guardamos. Ahora, les voy a pedir unos 5 minutos. ¿Pueden regalarme 5 minutos? Me falta una cosa. ¿Sí? Voy a solo seleccionar la mitad de la armadura. ¿Listo? Y este elemento de aquí. Y le voy a dar Show Selection Only. ¿Listo? En este de acá, en el de opciones, me voy a ir a la opción general y le voy a decir que me muestre por color. Perdón, por grupos. ¿Sí? Que me muestre los elementos por grupos. Y en donde el grupo van a ser estos tres. ¿Ok? Los 3 grupos que yo creé y le voy a dar a aplicar. ¿Listo? Entonces, ahí me tienen que aparecer el color y el grupo. ¿Sí? Ahora, le voy a presionar al botoncito de aquí arriba que dice, que recuerden que es ese botón que separa los elementos. Entonces, los voy a separar. Y voy a cerrar esta ventana para poder aprovechar todo el marco.
voy a decirle que en este pedazo me dé una vista en 3 dimensiones. Y me voy a ir a inspeccionar los elementos de la conexión. Para que tengan lógica. ¿Listo? Para que tengan lógica. Entonces, ustedes van a jugar con su programita y fíjense que en el cordón superior la T está hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? El alma de la viga T está hacia abajo, pero en el cordón inferior el alma de la T está hacia abajo también. ¿Ustedes creen que van a poder conectar eso así? La respuesta es no, no se puede conectar en la realidad así. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a girar el elemento. Entonces voy a seleccionar, yo ahorita estoy cogiendo la mitad, pero deberían hacer eso en toda la estructura, ¿estamos de acuerdo? Entonces lo van a hacer ustedes, yo lo voy a hacer en la mitad, ¿listo? Entonces van a seleccionar estos elementos y como así no se van a poder conectar, le van a dar en asignar frame local access, ¿sí? ¿Y cuánto tengo que girar el elemento alrededor de su eje X? Pues totalmente 180, ¿estamos de acuerdo? 180 grados. Entonces le van a poner aquí 180 grados y le van a dar a aplicar. Se gira. ¿Lo vieron? ¿Se giraron? Ok. Ahora, van a revisar todos los elementos. Entonces, estos elementos de conexión aquí en este nodo, sí se puede también, ¿sí? Este elemento de conexión sí se puede conectar, pero fíjense, este elemento de conexión entre este y los de acá se van a conectar con la espalda, ¿sí o no? ¿Sí se ve? Estos dos de acá se van a conectar con el lomo de esta sección en T. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues a este también le voy a decir que lo voy a girar 180. Le voy a dar a aplicar. ¿Ya? De tal forma que me queda conectado por el alma de la sección T. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ahí ya llegan los dos elementos. ¿Listo? El resto de elementos sí se podrían conectar así como están. ¿Estamos de acuerdo? Sí se podrían conectar así como están. Lo único que tendríamos que cambiar son este de aquí y este de acá. Y ya. De esta misma forma deben quedar los de la otra mitad. ¿Listo? Entonces, eso lo hacen ustedes en su casa, complementan con lo que van a ver en el video, ¿sí? Que está en el contenido asincrónico, de tal forma que esto me quede exacto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Todo bien? deber queda para el sábado. Esto era parte del deber, o sea, lo del video. Sí, Queda nomás para el sábado. eso queda claro, para el sábado. Ujú. ¿Listo? Y ya, y básicamente complementan y eso sería la tarea para el sábado. ¿Listo? Bueno, entonces, Juan Carlos, gracias. una pregunta. El Dime. tema de lo de las fechas también entra en el examen. No, Ya. el examen de mañana viernes, no, solamente entra lo que vimos hasta la anterior semana. Edificios de hormigón. Gracias. ¿Listo? Juan Carlos, una pregunta. Dime. En el examen de mañana nosotros, o sea, entendí que nosotros tenemos que bajarnos de esa aplicación para grabar la pantalla, Sí, pero nosotros tenemos que enviarte el video al D2L igual al mismo tiempo que enviamos la prueba. Eso no entendí muy bien cómo funciona. o sea, después de que terminas, haces tu video, Ujú. compilas el video y lo subes. El video debe grabar tu reloj, así que pues va a mostrarme que empezaste, Ah, vas ya. a mostrarme continuamente pues tu reloj. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Carlos, ¿puedo hablar con usted después de clases un ratito? Sí, claro. Conéctate a horario de atención. Ya. ¿Ya? ¿Ahorita?
Sí, justamente en ese mundo. Entonces, les agradezco estos Juan Carlos, minuticos que me antes han de que te regalado. despidas, Dime. pues una pregunta un poco de como supongo que sí va a teoría. Sí. Lo más seguro es que tal vez, quién sabe, pero sí. Pero digamos, ¿me tengo que así algo aprender? ¿Me aprendo todas las combinaciones de cargas o tampoco van preguntas así de memoria, sino más de... No, pues las combinaciones de carga llévalas en tu formulario. Ya. Está bien. Solamente lo que tienes que entender es, bueno, cómo se hacen, por ejemplo, las cargas sísmicas. ¿Por qué yo hago combinaciones y por qué me salen 48, creo que sacamos? ¿Por qué salen 48 combinaciones? ¿Por qué el R? ¿Por qué coloco el R en tal parte? Porque cosas así de concepto. ¿Listo? Y de manipulación del programa, ¿no? Y de manipulación del programa, ¿no? Dime. Una última pregunta. Lo que pasa es que al rato en el que yo pongo en la ventana de que me deja cambiar las diferentes cosas que quiero ver, al rato de poner strut, los elementos me salen como, o sea, solo líneas, me salen como que vacíos por dentro y no sé cómo A mí cambiar. también, Juan Carlos, eso mismo estaba queriendo corregir, pero no sé cómo. De pronto es porque no tienen tarjeta graficadora. Busquen aquí No. en la opción, en opciones, y aquí aparece Graphic Mode. Entonces no sé cuál tienen, si el clásico o el DirectX. Marquen el otro y vean. No, sí, igual no cambia. Y antes sí me salía, en los edificios sí me dejaba tener las A mí acciones así. igual, Ajá, no sé por qué recientemente en este archivo se me salió solo líneas. Entonces traten de volverlo a hacer. A veces se daña SAP y pues sí es molesto eso, pero suele suceder. Entonces trátenlo de hacer de nuevo a ver qué les sucede. Listo, ya creo que arreglé los elementos. ¡Ja! Y adelanté mientras estábamos hablando. Ya. ¿Listo? Entonces, bueno, nos vemos el día de mañana a las 10 que vamos, ¿no? Sí, a las 10. Bueno, entonces, cuídense mucho, que tengan un excelente día, descansarán, invitarán a qué van a hacer y nos vemos de aquí a 2 semanas todavía, ¿no? O sea, hemos pasado de vacaciones, no sé por qué siento eso. ¿Listo? Entonces, bueno, suerte para mañana, aunque la suerte es para los que no se preparan, y ustedes sí. Entonces, espero que les vaya muy bien, ¿no? Cuídense y ya me despido. Eso, Carlos, chao. Todo bien. Ya. Gracias, Juan Carlos. A ti.